Danmark, det er Danmark her i Argentina. Og det her argentinske Danmark, eller det DFR Danmark, det søger ikke længere kun en anerkendelse fra det centrale Danmark. Typisk nu, der kommer nogle danske gæster, så vi skal ikke kun sige den danske kirke og sige, ja, det er ligesom vi var i Danmark nu, eller sådan noget. Men det lille Danmark selv begynder at producere kulturrepræsentationer som netop litterære tekster, eller sange, salmer og så videre. Altså det startede sine egne kulturrepræsentationsproduktioner. Y en esta Dinamarca periférica, de la que hablábamos, diferente de la Dinamarca central, se empieza a desarrollar un movimiento propio, es decir, se empiezan a editar libros, se escriben canciones, se escriben salmos, es decir, hay toda una evolución, un desarrollo de esa sociedad que ya no busca ese reconocimiento original de que todo lo que era Dinamarca era bueno y nosotros acá estamos juzgados, no. Esta comunidad, esta sociedad de pronto empieza a desarrollar sus propios intereses, su propia cultura. Y es bastante notable que no todas, aún este país que es un crisol de razas y que hay gente de todos lados del mundo vinieron, no todas las comunidades lograron mantener esa coherencia, esa generación de la pequeña Dinamarca en la periferia, donde se mantenía el idioma, donde se mantenía la escritura, se mantenían las canciones, las costumbres y todas esas cosas. Otra característica es que la Dinamarca periférica ya empieza a reconocer a la Argentina como su patria. Es decir, la patria no es solo la madre patria en Dinamarca, sino también la patria es Argentina. Det velfærdssystem, som man har i Danmark, altså det støtter slet ikke en, som skal gå ud i det hvide og opfylde alle sine drømme. Det er noget blødagtigt, noget som Danmark er blevet. Justamente estos son los daneses que volvieron. Entonces, no volvieron. ¿No volvieron? No volvieron para visitar. Volvieron a visitar. Johansen escribió, entre otras cosas, cuando él volvió a Dinamarca a visitar, entonces, a ver su patria original, se encontró con una Dinamarca que se había modificado. Apareció el Estado benefactor, consideraba que la gente era muy blanda, que ya no existía, las escuelas no preparaban para hombres de verdad que podían salir a pelearla en medio de la nada, los salvajes, y aparte que era como si la gente no estaba interesada en trabajar, sino que era mucho más fácil vivir de la sociedad benefactora, del Estado benefactor, ¿no? Es decir, del dinero por desempleo. Una característica de este señor joven es que justamente la oferta laboral en Argentina había cambiado, ya no era lo mismo que en la época de los años de 1800, es decir, ya comienza otra época en Argentina. La otra cosa es que él considera, personalmente, porque era una persona que venía de una familia de fortuna, era un ingeniero que vivía en Buenos Aires, no es lo mismo que el campesino que estaba en medio de la pampa. Entonces, él consideraba que los daneses que venían ya no eran portadores de civilización, eran muy groseros, eran muy maleducados, y en ocasiones se comportaban en forma más bárbara que muchos que los argentinos u otros inmigrantes. Un ejemplo, por ejemplo, era que muchos de los conductores de tranvía eran daneses. ¿Y por qué se limitaban a ese tipo de trabajo? Era porque justamente no podían aprender el español, o no les daba o no querían, pero el asunto era que no hablaban español y por lo tanto no podían optar, no podían buscar trabajos mejor rentados, es decir, trabajos administrativos, trabajos que requerían otro tipo de educación, otro tipo de conocimiento. Recuerden, era un ingeniero de buena familia con buen nivel social, por lo tanto, él consideraba que Dinamarca era una sociedad muy cerrada, muy egoísta, que no estaba dispuesta a recibir consejos de otros, cosa que él estaba acostumbrado acá, que sí, que se podía, acá era otro tipo de diálogo. Entonces Dinamarca para él era una estructura, una sociedad muy egoísta. Så den sidste periode kulturtekster er i Dybdahl Møller, dansker som indvandrere, det er det argentinske eksempel. Erik Dybdahl Møller var præst i Tres Arroyos. Tandil. I Tandil, og han var også født i Argentina.
Og Niels Gade Lilleør, han skrev den her bog Blandt Gaucho og Godtfolderejse i danskernes Argentina. Lilleør ville også være præst i Danmark, men på grund af sygdom, så måtte han droppe sin trække tilbage sin ansøgning. Men han har i hvert fald en mere nær forhold til Argentina. Yo también fue pastor en Tandil, en Argentina, eso proviene de Malta. Lilleør también era pastor, pero él era danés. Efectivamente, los daneses como inmigrantes, el ejemplo tanto argentino, entre gauchos y gente común, para viajes en la Argentina de los daneses. En el contexto vemos dos Dinamarcas que no son complementarias entre sí. Así, por ejemplo, es una Dinamarca casi, digamos, de museo, muy conservadora, creada entre otras cosas por estas instituciones étnicas que en su momento fueron creadas para mantener la continuidad del idioma, también las fiestas y los rituales daneses en Argentina. Og så der det centrale Danmark, men oplevet af dansk Argentina, når de kommer på besøg. Og det centrale Danmark oplevet som måske et alt for liberalt og lidt xenofobisk også mod fremmede, eller mod dem, der ikke var født i Danmark, selvom de selv betragter sig som danskere. Por otra parte, esto era lo que se refería a la Dinamarca periférica, ¿verdad? Las instituciones étnicas propias del lugar. Y la Dinamarca central, a juicio de los autores, era una Dinamarca demasiado liberal, algo xenofóbica, y los daneses que venían de afuera se sentían como que no pertenecían, sentía esa xenofobia de los daneses por contra ellos. Og fordi Dybbjørn Møller var præst, så taler han meget om kirken og religion og kirkens rolle. Og her er det interessant at påpege, at den danske kirke faktisk var den eneste officielle danske institution fra det centrale Danmark, der trængte igennem på det argentinske område, fordi ellers var det etniske og lokalt skabte institutioner der. Bueno, el Dybbjørn Møller, el primer autor, él era el argentino, él era pastor y se dedicó específicamente a ver el papel de la religión y de la iglesia en todas estas estructuras. Porque en realidad la iglesia danesa fue la única institución danesa que intervino, se incrustó en estas instituciones étnicas que habían sido creadas por los daneses que vivían en la Argentina. Es decir, es la única institución, es la única entidad danesa del centro que realmente tiene injerencia, que tiene acción sobre las otras instituciones. A su juicio, quizás un poco exagerado, pienso de ella, Dybbjørn Møller considera que justamente la iglesia y los pastores fueron fundamentales, fueron esenciales para ese mantenimiento y la continuidad del idioma danés en las comunidades danesas. Dos imágenes de Dinamarca y dos imágenes de la Argentina, que siempre pasa así, es decir, están, yo lo digo, la historia y los recuerdos hacen una Dinamarca, hacen una Argentina. Para los daneses, la Argentina es lo que ven en la televisión, lo que ven en lo que escuchan en la radio. Y es una Argentina, pero hay otra Argentina. Og han gør netop den pointe, at det er meget vigtigere for danskere her i Argentina at minde sig konstant om den danske historie, eller om deres fælles historie, og vise det for eksempel ved hjælp af noget materielle genstande, og have billeder af dronningen over bordet, eller hvad ved jeg. Og det er netop det, at de altid søger aktivt søger anerkendelse fra Danmark. Ja, vi er danskere, vi har den her fælles historiske narrativ, at vi er danskere. Men i Danmark, der er historien ikke så afgørende. Det er mere præsens, det der sker nu, der er afgørende. Men det gør ikke så meget her i Argentina. Hay una característica diferencial entre la Dinamarca central y la Dinamarca argentina, o la periférica, es justamente que esta Dinamarca periférica depende mucho de las cuestiones materiales, es decir, por ejemplo el cuadro de la reina, por ejemplo una porcelana danesa,
todo lo que es histórico, lo que es la narrativa, lo que hace a la Dinamarca que nosotros hemos leído, que nosotros hemos visto. Mientras que en Dinamarca no están tan pendientes de esas cosas, es más lo que transcurre día a día de la transformación social que hay normal. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, nos encontramos con una divergencia gradual entre la imagen de la Dinamarca central y de la Dinamarca periférica, en el transcurso de todas estas décadas. Dinamarca ya no es un país pobre con rígidas estructuras sociales, sino más vale con un sistema mucho más liberal, un país rico, con ciertas tendencias xenofóbicas y con un sistema de bienestar muy fuerte, un estado de bienestar y una moral liberal. Y respecto de las escuelas, ya no son las preparadoras para hombres que eran capaces de luchar contra los salvajes, que nos referíamos al principio, sino que ya no transmiten tampoco ese relato histórico unificador, sino que se refiere más a lo que tiene que ver con si no les interesa estar unidos con la otra cultura que se encuentra en la periferia. En realidad la escuela no está dirigida a preparar gente que se vaya. Y respecto del asunto de la idealización, de la que nos referimos al principio, no podemos afirmar de que Dinamarca sea una utopía, un paraíso perdido ni la tierra prometida. Pero a menudo en los textos los daneses tienden a asemejarse a pobladores utópicos, es decir, pobladores que viven en una utopía y son personas virtuosas, valientes y trabajadoras.